La Iglesia Católica es por definición y misión universal. Desde sus inicios ha abarcado a pueblos de diferentes culturas, lenguas y razas. Esa catolicidad se refleja en la composición del Colegio de Cardenales que, aunque todavía mayoritariamente europeo, se ha vuelto cada vez más diverso. La elección de un hombre negro al papado en la actualidad sería un acontecimiento sin precedentes en la era moderna. Aunque la Iglesia no juzga por el color de la piel, el simbolismo de tal elección sería innegable para el mundo contemporáneo. Tendría repercusiones espirituales, sociales y geopolíticas. El impacto inmediato se sentiría en la percepción externa de la Iglesia. Muchos verían esto como una señal concreta de inclusión y valoración de las culturas no europeas. Para África y la diáspora africana, sería un momento de afirmación dentro de la tradición cristiana universal. Internamente, los católicos comprenderían este suceso no como una ruptura, sino como la continuidad de la misión evangelizadora de la Iglesia. La elección de un Papa negro sería reconocida como fruto de la acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, independientemente de la raza o la nacionalidad. A lo largo de los siglos, la Iglesia se ha ido adaptando a las diversas realidades culturales donde ha llegado. África, hoy, representa una de las regiones de mayor crecimiento del catolicismo. La elección de un papa africano y negro reconocería esa vitalidad y testimonio de fe. Sociológicamente, el acontecimiento confrontaría las estructuras de poder global, aún marcadas por una herencia colonial y eurocéntrica. La figura del papa, que posee una autoridad moral universal, ejercida por un negro, tendría un profundo poder simbólico en diversos ámbitos. En América Latina y el Caribe, las comunidades afrodescendientes verían en ello un hito histórico. La fe que tantas veces se utilizó para justificar injusticias sería ahora proclamada por un hijo de aquellos pueblos que sufrieron la esclavitud y la exclusión. Esto tendría un valor reconciliador. En el ámbito eclesial, la elección de un papa negro pondría de relieve temas importantes, como el racismo estructural sigue presente en algunas partes de la Iglesia y cómo la pastoral puede estar más atenta a la dignidad de cada pueblo. Sería un momento de examen de conciencia y conversión. Es importante subrayar que la Iglesia no elige al Papa por apariencia o representatividad. El criterio es espiritual y la elección la realizan los cardenales en oración y discernimiento. Sin embargo, cuando se elige un Papa, su historia personal pasa a ser también parte del rostro de la Iglesia. El papado, por ser un ministerio global, exige del elegido una comprensión profunda de la doctrina, una espiritualidad arraigada y una capacidad de diálogo con todos los pueblos. Un hombre negro que alcance este puesto tendrá, como cualquier otro, que encarnar al siervo de los siervos de Dios. La historia de la Iglesia ya conoció a 3 papas africanos: San Víctor Prin, San Milcíades y San Gelasio. Todos vivieron entre los siglos II y V, en una época en que el norte de África era una parte vibrante e intelectual de la cristiandad. Sus contribuciones fueron destacadas. San Víctor I fue papa entre los años 189 y 199. Es conocido por haber defendido la celebración de la Pascua en domingo, como lo hacían los romanos, y por combatir las herejías. Fue uno de los primeros en afirmar con fuerza la autoridad del obispo de Roma sobre las demás iglesias locales. San Víctor probablemente nació en la provincia romana de África, actual Túnez o Libia. Se le considera el primer papa de origen africano. Fue también el primer papa en escribir en latín y defendió la ortodoxia doctrinal en una época de gran fragmentación. San Milcíades fue papa de 311 a 314, durante la transición de la persecución a la tolerancia con el Edicto de Milán. También procedente de la África romana, desempeñó el papel de conducir a la Iglesia en tiempos delicados, acogiendo la libertad recién concedida por el imperio. Milcíades fue considerado un hombre de paz, conciliador, pero firme en la fe. Presidió el Concilio de Letrán en 313, que trató cuestiones doctrinales internas. Su breve paso por el trono de Pedro
fue de transición entre tiempos de martirio y tiempos de consolidación. San Gelasio I fue papa de 492 a 496 y es quizá el más influyente teológicamente entre los tres. Aunque nació en Roma, era de origen africano. Se le conoce por haber afirmado con fuerza la autoridad espiritual del papado frente al poder temporal de los reyes. Gelasio escribió el famoso Duo Sunt, documento que distingue los dos poderes, espiritual y secular, y que influyó profundamente en la relación entre Iglesia y Estado en la Edad Media. También fue un defensor de la ortodoxia contra las herejías y un reformador litúrgico. Estos papas africanos vivieron en una época en la que el color de la piel no era un factor determinante en la vida eclesial. La identidad cultural y la fe eran más importantes. Esto revela que la Iglesia, desde temprano, reconoció dones espirituales más allá de las barreras étnicas. No obstante, es necesario reconocer que, a lo largo de la historia, la presencia negra en la jerarquía de la Iglesia se redujo, especialmente con el advenimiento de la esclavitud y el colonialismo. La Iglesia ha reflexionado sobre ello, pidiendo perdón por omisiones y errores históricos. La elección de un papa negro sería, así, también una reparación simbólica y una afirmación de la vocación universal de la Iglesia. No se trataría de activismo, sino del reconocimiento de la dignidad de todos los pueblos en la economía de la salvación. La fe católica no es propiedad de un continente. Teológicamente, nada impide a un hombre negro ser papa. Lo que importa es su ortodoxia, santidad de vida, sabiduría pastoral y fidelidad a la misión de Cristo. El color de la piel no figura entre los criterios del Colegio de Cardenales ni en los cánones de la elección papal. Históricamente, varios obispos negros dejaron su huella en la vida de la Iglesia con santidad. En el siglo XX, nombres como el cardenal Hyacinthe Thiandoum, el cardenal Arinze de Nigeria y el cardenal Sara, también africano, demostraron la vitalidad del cristianismo en el continente africano. Especialmente el cardenal Robert Sara, conocido por su fidelidad a la doctrina y profunda espiritualidad, ha sido citado como posible candidato al papado en cónclaves recientes. Su figura ya ha representado para muchos la posibilidad real de un papa negro. El impacto global sería inmediato. Los medios seculares intentarían explorar el acontecimiento bajo una lente racial o ideológica. Pero el verdadero significado estaría en la continuidad de la misión de la Iglesia: anunciar a Cristo crucificado y resucitado a todos los pueblos, en todo tiempo. La presencia de un Papa negro reafirmaría que el Evangelio es, verdaderamente, buena nueva para todos. El trono de Pedro no es propiedad de ninguna etnia ni cultura, sino un don y un servicio confiados por Cristo a su Iglesia, siempre guiada por el Espíritu Santo. La elección de un Papa negro abriría nuevos horizontes para el diálogo intercultural dentro de la Iglesia. Sería una invitación a escuchar más profundamente las tradiciones espirituales de los pueblos africanos y afrodescendientes que en ocasiones no tienen una visibilidad proporcional a su vibrante fe. La pastoral afro, presente en varios países latinoamericanos, podría cobrar nuevo impulso. Este Papa serviría de espejo para los jóvenes afrodescendientes que hasta entonces tal vez no se veían representados en los más altos cargos de la Iglesia. Sería una renovación vocacional. En los seminarios se observaría un renovado interés por la teología inculturada africana, siempre fiel al magisterio. Teólogos como Benezet Buyo y Laurenti Magesa, que trabajan la síntesis entre tradición africana y cristianismo, podrían ganar mayor proyección con el nuevo pontificado. La Iglesia en África, ya en franco crecimiento, vería reforzada su posición como centro de irradiación misionera. Países como Nigeria, Congo, Uganda y Costa de Marfil son hoy grandes semilleros de vocaciones. Un papa procedente de ese contexto fortalecería aún más esa realidad. En el continente africano, el impacto sería tanto espiritual como social. Los gobiernos verían en el nuevo papa una figura de autoridad moral incontestable. Su palabra tendría peso en cuestiones de justicia, paz, reconciliación y defensa de la vida.
especialmente donde hay conflictos y pobreza. En los países occidentales, habría un desafío de superar prejuicios históricos aún presentes. Lamentablemente, el racismo no está ausente de la Iglesia. Un Papa Negro provocaría una reflexión necesaria sobre actitudes, estructuras y lenguajes que perpetúan exclusiones. Sería también un momento de mayor concienciación sobre la diversidad y la unidad de la Iglesia. La universalidad católica, frecuentemente invocada, se viviría de manera más concreta. Los fieles serían recordados de que la Iglesia es católica, es decir, de todos y para todos. Los ámbitos académicos, tanto seculares como católicos, estudiarían más profundamente la historia de la presencia negra en la Iglesia. Sería una oportunidad de dar visibilidad a santos, mártires, religiosos y misioneros negros, cuya memoria a menudo se olvida. Espiritualmente, un Papa Negro recordaría al mundo que el Evangelio florece en cualquier tierra. El color de la piel no determina la santidad ni la capacidad de guiar el rebaño de Cristo. Esto reforzaría la centralidad de la gracia divina sobre cualquier criterio humano. La liturgia también ganaría expresiones enriquecidas por símbolos africanos aprobados por la Iglesia. Misas con canto africano, danzas ritualizadas permitidas, colores y símbolos propios de la cultura africana católica podrían valorarse más como parte de la riqueza litúrgica. Al mismo tiempo, un Papa Negro enfrentaría desafíos significativos. Podría surgir la resistencia de sectores más conservadores, no por doctrina, sino por prejuicio cultural. Él tendría que responder con caridad, firmeza y ejemplo evangélico. La prensa mundial podría intentar transformarlo en un símbolo político o ideológico. Sería necesario que él, como sucesor de Pedro, dejara claro que no es un líder étnico, sino siervo de los siervos de Dios. Su autoridad emana de Cristo, no de la raza. Sería una figura profética, desafiando patrones estéticos y sociales aún marcados por visiones eurocéntricas. Su simple gesto de levantar la mano para bendecir, proveniente de un cuerpo históricamente marginado, llevaría una fuerza sacramental y simbólica inédita. La diplomacia vaticana podría ganar más espacio en países del llamado Sur global. El Papa Negro podría intermediar diálogos entre naciones africanas, latinoamericanas y asiáticas con más autoridad, ofreciendo a la Iglesia un papel más relevante en la geopolítica humanitaria. La Iglesia ortodoxa, con fuerte presencia en el norte de África y en Oriente cristiano, quizá vería en esa figura un puente posible de reconciliación. Sería una nueva página en el ecumenismo, tocando el corazón de comunidades históricamente distantes de Occidente romano. En el mundo islámico, que convive de cerca con el cristianismo africano, la figura del Papa Negro podría percibirse con mayor cercanía. Los lazos interreligiosos quizá ganarían más empatía, especialmente en regiones donde la convivencia entre religiones es delicada. En el campo de la teología moral, el nuevo Papa podría contribuir con una visión más concreta de las realidades de pobreza, sufrimiento y resistencia. Su enseñanza no sería solo teórica, sino nacida de la vida. Esto daría más autoridad a sus encíclicas y pronunciamientos. La juventud, especialmente en contextos urbanos y periféricos, vería en él un signo de esperanza. Su biografía, marcada por superaciones, tocaría corazones cansados de discursos vacíos. La autenticidad de la fe encarnada marcaría la diferencia. Su pontificado podría convocar un sínodo sobre la Iglesia en África y en las comunidades afrodescendientes. Sería un hito para reflexionar sobre evangelización, justicia, cultura, eclesiología y espiritualidad negra dentro de la Iglesia. Una ocasión de renovación. Las hermandades, los grupos de cultura afrocatólica, los movimientos populares, cobrarían nueva fuerza y orientación doctrinal, no como guetos culturales, sino como expresiones legítimas del pueblo de Dios en su diversidad. El catecismo sería releído a la luz de experiencias culturales diversas, sin alteración doctrinal, pero con una aplicación más cercana a la realidad de muchos fieles africanos y afrodescendientes.
el lenguaje pastoral se volvería más encarnado. En términos estéticos y visuales, el impacto también sería significativo. El rostro del Papa en vitrales, iconos, monedas e imágenes ya no correspondería al perfil europeo tradicional. Sería una señal pedagógica de que Cristo está presente en todos los cuerpos. El Colegio de Cardenales podría pasar a elegir con más naturalidad nombres de fuera de Europa, rompiendo con patrones implícitos. Un Papa negro abriría espacio para una iglesia aún más representativa del cuerpo místico de Cristo. La teología del cuerpo, de la belleza y de la encarnación ganaría una nueva dimensión. El simple hecho de que un Papa negro presidiera una liturgia solemne mostraría, visualmente, que la santidad no tiene color. La Iglesia se volvería pedagógicamente más cercana a la realidad de la mayoría de la humanidad. Por último, este Papa sería recordado no solo como el negro, sino como el sucesor de Pedro que nos señaló a Cristo con valentía y humildad. Su impacto perduraría más allá del tiempo de su pontificado, como señal de la acción constante del Espíritu en la Iglesia. El impacto de un Papa negro también alcanzaría la formación sacerdotal y religiosa. En los seminarios de todo el mundo, especialmente en Occidente, la imagen del Papa serviría de inspiración para vocaciones afrodescendientes, antes poco representadas en niveles jerárquicos elevados. Esto llevaría a un crecimiento del clero negro en los países donde aún es minoría, como en Estados Unidos, en Europa Occidental y en algunas partes de América Latina. Los jóvenes seminaristas verían en su figura un testimonio vivo de la universalidad de la vocación sacerdotal. Las congregaciones religiosas, fundadas en África o dirigidas al servicio de poblaciones afrodescendientes, serían más valoradas. Sus espiritualidades, prácticas devocionales y carismas específicos encontrarían mayor espacio en el corazón de la Iglesia. El nuevo Papa, como líder de la Iglesia, tendría la oportunidad de fomentar una teología pastoral que escuche a los pobres y marginados con mayor atención. El sufrimiento de los pueblos negros podría reinterpretarse a la luz de la cruz de Cristo como camino de redención y esperanza. En las universidades católicas y centros de formación habría un incentivo para estudios más profundos sobre la presencia de África en la historia del cristianismo. La patrística africana, por ejemplo, que incluye nombres como San Agustín y San Atanasio, ganaría nuevo relieve. Este movimiento académico ayudaría a corregir una laguna histórica, la falsa idea de que el cristianismo es una religión europea. En realidad, las raíces africanas de la fe cristiana son profundas, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia, cuando Alejandría y Cartago eran centros teológicos. La elección de un Papa negro reavivaría la memoria de los mártires africanos, como los santos mártires de Uganda, que dieron su vida por Cristo en el siglo XIX. Serían redescubiertos como modelos de fe heroica en contextos culturales específicos. En el arte sacro, habría un renovado impulso para representar la diversidad de los fieles. La figura del Papa se reproduciría en cuadros, vitrales e imágenes litúrgicas, destacando su identidad negra. Esto contribuiría a superar los estereotipos raciales aún presentes en representaciones religiosas. Esa presencia simbólica también contribuiría a combatir el racismo dentro y fuera de la Iglesia. Al ver al Papa negro siendo reverenciado por jefes de Estado, líderes religiosos y multitudes de fieles, el mundo percibiría la dignidad plena de todas las razas. En su acción pastoral, el Papa probablemente enfatizaría temas como la reconciliación, la sanación de las heridas históricas, la solidaridad con los pobres y la dignidad humana. Esto tocaría corazones en todos los continentes, especialmente donde el sufrimiento aún marca generaciones. Su pontificado también podría fortalecer los lazos entre la Iglesia y los movimientos sociales católicos que luchan contra la discriminación y la exclusión. Sin embargo, tendría el cuidado de mantener la fidelidad a la doctrina, evitando que su imagen fuera cooptada por ideologías políticas. En el ámbito de la evangelización, el Papa negro inspiraría nuevas formas de inculturación del Evangelio.
especialmente en contextos urbanos y periféricos. Vería en la experiencia afrodescendiente no un obstáculo, sino un camino fecundo de encuentro con Cristo. Las visitas apostólicas que realizaría tendrían un gran valor simbólico. Imagínese un Papa negro celebrando la Eucaristía en Haití, en Brasil, en Sudáfrica o en Estados Unidos. En cada uno de esos lugares, reavivaría la fe y denunciaría las estructuras de opresión. Las audiencias papales adquirirían nuevas expresiones de cariño. Las multitudes afrodescendientes de todo el mundo se sentirían más próximas del sucesor de Pedro. No por nacionalismo ni racialismo, sino porque reconocerían en él el rostro de un pastor semejante a ellas. Su magisterio, si está profundamente arraigado en la doctrina, ganaría autoridad moral para abordar con legitimidad los sufrimientos vividos por los pueblos negros. La coherencia entre su experiencia y su palabra haría aún más eficaces sus exhortaciones. El impacto mediático continuaría siendo significativo. Sería necesario que el Vaticano tomara medidas para preservar la sacralidad de la figura papal, evitando que quedara reducida a un símbolo identitario por intereses ajenos a la fe. Internamente, el nuevo Papa enfrentaría, como cualquier otro, desafíos y críticas. Algunos podrían cuestionar su capacidad por motivos ocultamente raciales. Otros intentarían asociarlo a causas que él mismo no defiende. Sería preciso discernimiento y fortaleza. Su ejemplo podría estimular reformas silenciosas y espirituales en la Iglesia. Más apertura al Espíritu Santo, más escucha de los pobres, más atención a la realidad de las comunidades marginadas. Esto tendría más impacto que cualquier documento pontificio. En encuentros ecuménicos e interreligiosos, su presencia podría generar mayor empatía, especialmente con comunidades afroamericanas protestantes que a menudo se sienten distantes de la jerarquía católica. Habría puentes posibles de diálogo. Su elección también podría inspirar liderazgos laicos negros en la Iglesia. Profesores, catequistas, misioneros y ministros laicos verían en ello una confirmación de su dignidad y llamado, especialmente en las parroquias donde todavía existen resistencias culturales. El uso de un lenguaje inclusivo, sin ceder al relativismo, podría ser una marca de su pontificado. Sabría cómo hablar al mundo moderno sin perder la claridad de la fe, guiando con palabras sencillas y llenas de contenido, como hacían los padres de la Iglesia. Su formación teológica y su fidelidad a la tradición serían factores decisivos. No sería elegido solo por su color, sino por su capacidad de pastorear. Eso recordaría al mundo que la autoridad de la Iglesia proviene de la sucesión apostólica, no de representaciones simbólicas. La pedagogía de la presencia, el simple hecho de ser lo que es y donde está, enseñaría más que muchos tratados. El Papa Negro, sentado en la cátedra de Pedro, sería un icono de unidad, superando las divisiones humanas por la presencia real del amor de Cristo. Su figura también suscitaría reacciones espirituales contrarias. Donde hay luz, hay oposición. El demonio odia la unidad y la diversidad reconciliada. Por eso el Papa tendría que sostenerse en la oración, como los santos, para resistir presiones y tentaciones. Por último, su legado no sería solo el de ser el primer Papa Negro, sino el de haber conducido la Iglesia con santidad, sabiduría y fidelidad. El color de su piel sería parte de su historia, pero no su destino. Su misión sería la de todo Papa, confirmar a los hermanos en la fe. El legado espiritual de un Papa Negro estaría profundamente marcado por la reconciliación. Representaría una respuesta silenciosa a las heridas abiertas por la esclavitud, el colonialismo y la exclusión, sin revanchismo, pero con misericordia y verdad. Su biografía se convertiría en una fuente de inspiración para fieles de todo el mundo. Desde sus orígenes hasta el trono de Pedro, su vida reflejaría el obrar de la providencia, que eleva a los humildes y hace maravillas a través de quienes confían plenamente en Dios. Los documentos de su magisterio probablemente reflejarían una preocupación especial por la justicia social, la lucha contra la pobreza,
la dignidad de los trabajadores y el cuidado de los refugiados y migrantes. Temas queridos para muchas poblaciones negras en el mundo. Al mismo tiempo, no dejaría de lado los puntos centrales de la fe, la centralidad de la Eucaristía, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la importancia de la familia cristiana y la fidelidad al depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Las encíclicas escritas por él podrían convertirse en referencia en una nueva etapa de la doctrina social de la Iglesia. Su visión, enriquecida por la experiencia del sufrimiento y la esperanza del pueblo negro, daría profundidad a temas como el desarrollo integral y la fraternidad universal. Como Papa, también tendría la oportunidad de canonizar figuras negras que esperan reconocimiento. Muchos santos y siervos de Dios africanos y afrodescendientes podrían ser elevados a los altares, enriqueciendo el calendario litúrgico con nuevos modelos de santidad. La canonización de figuras como el beato Pierre Toussaint, la venerable Henriette de Lille o los mártires de la esclavitud en Brasil y el Caribe cobraría nuevo aliento. Serían reconocidos como semillas del Evangelio sembradas entre lágrimas que hoy florecen con alegría. La devoción popular se enriquecería con nuevas formas de piedad arraigadas en contextos afrodescendientes. Oraciones, novenas, cánticos y símbolos africanos aprobados por la Iglesia se difundirían como expresiones legítimas de la fe católica encarnada. La cultura de la paz, de la escucha y de la valoración de las diferencias encontraría en él a un artífice. En un mundo polarizado, su figura tendría el potencial de unir corazones y derribar muros, acercando a pueblos y comunidades dentro y fuera de la Iglesia. Los encuentros del Papa con niños, jóvenes y ancianos negros de todo el mundo serían momentos de profunda emoción y catequesis viva. Su cariño pastoral y su escucha atenta testimoniarían el amor de Cristo por los más vulnerables y olvidados. En las celebraciones litúrgicas, el Papa Negro mostraría la belleza de la unidad en la diversidad. La Iglesia, reunida bajo su presidencia, aparecería ante el mundo como la esposa de Cristo, compuesta de muchos pueblos, pero con una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. La formación de nuevos obispos y cardenales, bajo su pontificado, podría priorizar una visión más amplia de la misión de la Iglesia. Buscaría pastores que sean verdaderos padres espirituales, capaces de caminar con el pueblo, sobre todo con los más pobres. En su relación con los jóvenes, sería una figura cercana e inspiradora. Sus mensajes para las Jornadas Mundiales de la Juventud, por ejemplo, serían esperados con entusiasmo. Su testimonio personal sería un argumento más fuerte que cualquier discurso. La Iglesia en Estados Unidos, marcada por tensiones raciales, vería en ese Papa un instrumento de reconciliación. Tendría autoridad para llamar a la conversión, tanto a los fieles blancos como a los negros, recordando que todos son un solo cuerpo en Cristo. En países como Brasil, donde el racismo estructural aún persiste, su voz tendría el poder de iluminar conciencias y generar cambios reales. Al recordar la dignidad de los afro-brasileños a la luz del Evangelio, ayudaría a la Iglesia local a redescubrir su propio rostro. Los frutos de su pontificado irían más allá del tiempo. Su imagen en los siglos siguientes serviría de memoria viva de la catolicidad auténtica, aquella que incluye sin diluir, que respeta sin relativizar, que acoge sin abandonar la verdad. La tradición iconográfica de la Iglesia lo eternizaría entre los grandes pontífices. Pinturas, mosaicos e imágenes sacras representarían su figura como señal de la presencia del Espíritu en cada época de la historia de la salvación. Su rostro se volvería universal. Su nombre sería recordado en las liturgias futuras, tal vez incluso en las letanías, si su vida alcanzara fama de santidad. Su intercesión sería invocada por quienes aún sufren discriminación, pobreza y exclusión. Sería faro de esperanza para generaciones. Su muerte sería ocasión de duelo y gratitud. Millones vendrían de todas partes del mundo para rendir homenaje. Los homenajes populares no serían solo emocionales, sino espirituales, agradeciendo a Dios por su vida y misión.
Si su vida estuviera marcada por virtudes heroicas, podría iniciarse el proceso de canonización. El pueblo fiel lo llamaría Papa Santo, como ocurrió con Juan Pablo II. Su santidad no sería por el color, sino por la fidelidad radical al Evangelio. La memoria de su elección sería celebrada en documentos, libros, películas y testimonios. Historiadores, teólogos y fieles comunes verían en ese momento un parteaguas, no por la apariencia, sino porque allí se manifestó el verdadero rostro de la Iglesia. Las diócesis de todo el mundo recordarían, en aniversarios y fechas litúrgicas, el pontificado de aquel que con su humildad y firmeza mostró que la Iglesia es realmente una, santa, católica y apostólica. Sería ejemplo de unidad en la diversidad. El diálogo entre culturas y la misión de la Iglesia en los países del sur global se intensificarían. África no sería solo campo de misión, sino voz activa en la nueva evangelización. El Papa Negro habría inaugurado esa nueva etapa de catolicidad vivida plenamente. En el corazón del pueblo cristiano, su imagen permanecería como señal de que Dios elige a quien quiere, de la manera que quiere, para guiar a su Iglesia. Sería un recordatorio eterno de que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la historia de la salvación. Y al final, el mundo entero entendería. No fue la Iglesia la que eligió a un negro para agradar al mundo. Fue el Espíritu Santo quien, en su libertad soberana, escogió a un hijo de África para pastorear el rebaño de Cristo. Y en él, como en todos los verdaderos pastores, resplandeció Jesús.